Hola, 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 hola. Buenos días para todos. Soy Alejandro Feijes, profe de coaching. Hola, hola, talán, 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 como dice Andrés. Bienvenidos a las clases del CEPRAM. Nos saluda Alejandro Feijes, soy profe de coaching del CEPRAM. Así que vamos a ver si se van conectando, si van pudiendo ingresar. Les vamos a dar unos minutitos como para que podamos ir compartiendo el vivo de hoy, el vivo de hoy. Y hoy va a ir conversando sobre coaching y dentro del coaching sobre una de las quizás habilidades fundamentales que podemos encontrar en esa disciplina y que son súper útiles para nuestra vida cotidiana, que es el arte de hacer preguntas, cómo preguntamos, cómo nos conectamos desde ahí. Así que vamos a guardar unos segunditos a que vayamos teniendo más conexiones, así vamos a compartir juntos este camino. Mientras voy a ir verificando que va saliendo bien y que estamos en conexión. Así que si me quieren dar algún feedback sobre eso, maravilloso, me ayuda a saber que me están escuchando bien y que vamos en camino. Yo tengo acá otra compu donde me voy, me voy viendo. Ah, tenemos unos 15 más o menos ya conectados. Bien, súper bien. Entonces, ¿quién se anima a saludar? ¿Quién se anima a dejar un comentario, algún feedback, algo como para empezar a interactuar? Así ya sabemos que estamos en conversación, porque el coaching se trata de eso, de conversar. Una forma especial de conversar. ¿Sí? Así que ahí vamos viendo que están conectados. Súper, súper bien. Inés, soy profe de coaching. Verá que lo voy a escribir acá. Coaching es la disciplina. Entonces estoy... Ahí está Clara. Hola Clara, qué bueno verte ahí. Nosotros damos coaching en la práctica, que es cómo poder llevar herramientas, ideas, conceptos, modelos de coaching a la vida cotidiana. Y ahora les voy a contar un poquito qué es coaching. Eh, Coaching es una forma especial de conversar, una disciplina que se encarga de asistir, acompañar a las personas a lograr resultados que todavía no están pudiendo alcanzar. Es decir, es una disciplina que nos ayuda a acompañar en el viaje a una persona desde donde está a donde quiere estar, desde su realidad actual, desde su situación actual, desde lo que vive hoy, desde lo que encuentra hoy en sus circunstancias, a vivir la vida que quiere vivir en alguna de las áreas de su vida. No estamos hablando de la vida como un todo, pero sí por ahí en algún resultado, en algún área específica que quiere lograr y hoy no está alcanzando, pudiendo generar ese resultado o ese cambio en su vida. Y entonces, eh, el coaching es una de las disciplinas que trabaja desde la pregunta. ¿Sí? El coach no tiene el saber, no tiene el conocer, no tiene las respuestas, sino que el coach solamente tiene preguntas. Y en general son preguntas que la persona con la que trabajamos no se estuvo haciendo o no se hizo en el momento o en relación a la situación que quiere resolver puntualmente. Resolver o resultado que quiera alcanzar, cualquiera de las dos cosas. Entonces, en ese espacio eh, es que vamos a trabajar hoy, en el arte de preguntar. Ahora, esto de las preguntas no es privativo de un coach, obviamente que no. Les pregunto a ustedes cuántas veces por día hacen preguntas, se hacen preguntas, le hacen preguntas a otros, forma parte esencial de de nuestras posibilidades de conversar, ¿cierto? Y al mismo tiempo podría decirles, todo el resto de las disciplinas, empezando por la filosofía, parte de hacernos preguntas. Entonces pareciera ser que este arte de preguntar sí es bastante importante, relevante y que puede cambiar la calidad de nuestras vidas, ¿sí? Que es bastante importante la forma en que preguntamos, la forma en que enfocamos eso. Y entonces, eh, ese es el plan para hoy, ¿sí? Sí, ese es el plan para hoy.
Vamos a estar juntos más o menos una media hora, unos 40 minutos, y los invito a que podamos interactuar, que podamos, ustedes vayan escribiendo, yo voy a ir viendo, aquí tengo un panel donde puedo ir viendo lo que escriben, voy a estar atento a eso y vamos conversando, les voy respondiendo y así vamos, ¿sí? Entonces acá me dice Leonor, muchísimas veces me hago preguntas y Susana también dice, casi todo el día me hago preguntas. Qué bueno eso. Y vamos a ver entonces ahora algunas cualidades, algunas características de las preguntas, donde podamos distinguir, si quieren, o empezar a ver en qué caso las preguntas me ayudan, en qué caso las preguntas no me ayudan tanto, y de qué forma podemos realizar las preguntas, formular las preguntas para que sean, como las llamamos en coaching, preguntas poderosas. Ahora, cuando hablamos de las preguntas poderosas en coaching, no hablamos de el poder que tiene el que pregunta. No es que yo como coach tengo el poder de hacer la pregunta, sino lo que le permite, lo que puede hacer, el poder que genera en quien recibe la pregunta. Eso hace poderosa una pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando de eso. Y yo tengo algunas filminas, algunas diapositivas que voy a ir compartiendo. Entonces, en algún ratito van a ver que salgo de cámara y después aparece alguna imagen y volvemos a cámara luego de que vamos compartiendo eso, ¿sí? Así que ahí con eso vamos a ir interactuando como para darle un poquito de movimiento a esto. Entonces, vamos a aprender motores con esto. Yo les decía que el coaching es ese proceso de aprendizaje, de transformación, de cambio, donde una persona puede ir de un lugar a otro, de un momento en su vida, de una realidad en su vida, a generar un resultado que está buscando, que quiere lograr para su vida en alguna de las áreas. Ejemplo, puede ser, yo quiero conseguir un trabajo nuevo, quiero relacionarme mejor con una X persona, que puede ser mi jefe, mi familia, mi pareja, mis hijos. Quiero poder gestionar mejor mis emociones para poder lograr mejores relaciones y ampliar mi círculo de amistades. Quiero hacer un plan de carrera para mi vida. Y entonces, si se fijan, todo lo que estamos trabajando es desde el presente hacia el futuro. No trabajamos hacia el pasado, no trabajamos sobre lo que ocurrió allí entonces, porque eso es ámbito de otra disciplina, que es la terapia, la psicoterapia, sino que trabajamos desde el presente hacia el futuro, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde el coach, ¿qué hace? Esencialmente hace preguntas, ¿sí? Y esas preguntas sirven al cliente muchas veces de despertador, ¿sí? No sé si les ha pasado algunas veces que alguien les deja una pregunta que los deja así como dando vueltas en trompo, que dicen, esta pregunta me sorprendió, me tomó por sorpresa, me dejaste pensando. Esa es la frase muchas veces que decimos en la diaria, me dejaste pensando, ¿sí? Muchas veces cuando eso ocurre es que estamos frente a una pregunta poderosa, a una pregunta que me dio un poder a mí al recibirla de poder cuestionar, revisar, buscar cosas que por ahí no estaba buscando o no estaba explorando de la forma correcta. Entonces, primer pregunta para ustedes, porque al ser una clase de preguntas, vamos a hacer preguntas, voy a hacer preguntas. Es, ¿qué es una pregunta? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una pregunta? ¿Quién me escribe algo en el chat de eso? ¿Qué es una pregunta? Les voy a dar unos segundos como para que me puedan escribir algo por ahí. Porque alguna vez se han preguntado, ¿qué es una pregunta? Y generalmente cuando hacemos esta pregunta hay diversidad de respuestas, ¿sí? Pero me gustaría ver si alguno me regala algún comentario ahí en el chat. ¿Qué es una pregunta? Y cuando buscamos la respuesta a esto, me dicen muchas veces, es una forma de obtener información, es una forma de averiguar cosas, es una forma de eh, confirmar lo que sé, es una forma de, como dice María Dolores, para saber algo que no sé, ¿sí? Eh, es una forma de indagar, de conocer, ¿sí? Una pregunta es el deseo de conocer algo que no sabemos, dice Susana, sí.
Alicia, qué bueno esto, Alicia, dice, ¿es una búsqueda? Sí. Y Maricel dice, un interrogante sobre algo que no se conoce. ¿Sí? Y es cierto, ahora, todas estas cosas están muy bien, es cierto. Ahora, la pregunta para ustedes en este caso es, ¿desde dónde y a quién les sirve la pregunta? Normalmente, como ustedes están poniendo, yo pregunto para completar algo mío, algo que yo no sé, algo que yo necesito saber, confirmar algo que yo necesito eh, validar, ¿sí? Es resolver un interrogante, resolver un vacío que yo tengo en cuanto a una idea, un concepto o una situación, ¿sí? Entonces, Maggie me dice, uno pregunta para saber o entender algo que de algo o alguien, sí. O una inquietud, una duda, es una pregunta, me dice Miguel. Qué bueno, gracias por participar. Eh, y todo eso, como les digo, sí, es cierto, de eso se trata. Ahora, una de las definiciones que más me gusta y que inspira gran parte de la forma en que trabajamos en coaching es entender la pregunta como una invitación irresistible a pensar. Una invitación irresistible a pensar. Por ejemplo, si yo les digo ahora, ¿qué van a comer al mediodía? ¿Qué van a hacer de cenar a la noche? ¿Cuál va a ser el programa que van a ver a la tarde? ¿Qué libro van a leer? Todas esas preguntas, aunque yo no obtenga la respuesta, provoca en ustedes la necesidad de pensar, provoca en ustedes una búsqueda, provoca en ustedes un revisar esa pantalla mental que tenemos y encontrar una respuesta, que después me la pueden dar o no. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros pensamos las preguntas como esa invitación irresistible a pensar, la pregunta deja de ser algo para satisfacerme al que pregunta, sino que la pregunta empieza a estar al servicio de quien la recibe. Empieza a estar al servicio de quien escucha esa pregunta. ¿Sí? Entonces, los coaches, desde el coaching, una de las cosas que hacemos es preguntar para que el otro encuentre la respuesta, una respuesta que al otro le sirve, no la respuesta que yo necesito. ¿Mm? Y en esa búsqueda que el otro tiene que iniciar, en esa invitación irresistible a pensar, encontramos que las personas pueden cambiar su punto de vista, pueden encontrar ideas que tenían pero que no le estaban poniendo atención, pueden encontrar recursos que por ahí no pensaban que tenían pero están disponibles, o que pasábamos por alto, vieron que a veces seguimos de largo y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en nuestra cajita de herramientas, en nuestros recursos. Y entonces, desde el punto de vista del coaching, yo todo esto estoy hablando siempre desde el marco del coaching. Nuestro trabajo como coaches es acompañar a una persona a que encuentre su camino, a que clarifique a dónde quiere ir, a que clarifique los recursos con los que cuenta, a que pueda clarificar un plan de acción para llegar al destino que quiere llegar, a que pueda cuestionar la forma en la que está viendo el mundo, si a veces es limitante, y ver y buscar alternativas para encontrar caminos mejores hacia el objetivo y hacia el logro que está buscando, en el ámbito que sea. Entonces, el hecho de preguntar y de invitar al otro a pensar es lo que genera en quien recibe la pregunta un espacio de reflexión, de conciencia, de búsqueda que por ahí hasta el momento no se había dado. ¿Sí? Y eso es lo que trae como poderoso el coaching, donde a través de la pregunta podemos hacer que el otro dé a luz algunas ideas, algunas perspectivas, puntos de vista que no estaban tan disponibles aquí en la superficie, en lo inmediato. De algún modo se dice que Sócrates, con el proceso de la mayéutica, fue uno de las, no sé si las primeras, pero un referente importante de poder conversar desde el hacer preguntas para que el otro encuentre respuestas. A eso le llamaban la mayéutica, ¿sí? Esta posibilidad de dar a luz, de traer luz. ¿Sí? Y entonces, en base a eso, les voy a compartir ahora un cuentito muy, muy breve, como para que podamos
hacer una metáfora de esto, a ver qué nos resulta. Déjenme, a ver si todo sale bien. Entonces, hay una historia que dice que un señor estaba buscando desesperadamente sus llaves al pie de un farol. Y entonces este señor buscaba y buscaba y se encuentra con otra persona que aparece a su lado y le dice, pero ¿qué es lo que estás buscando? Estoy buscando mis llaves, le dice el hombre. Pero ¿dónde es que perdiste las llaves? ¿Dónde las perdiste? Bueno, las llaves yo las perdí en mi casa. Pero si las perdiste en tu casa, ¿por qué las estás buscando aquí, en este lugar? Y pero porque en casa está oscuro y no se puede ver. Aquí hay luz y por eso busco mis llaves aquí donde sí puedo ver. ¿Sí? Y esta historia refleja mucho la forma en que usualmente pensamos y usualmente trabajamos y usualmente nos paramos ante las situaciones que ocurren en nuestras vidas. ¿Sí? Voy a volver a la cámara. Entonces, esta historia que les digo, esto de buscar las llaves en el lugar donde hay luz, de buscar las respuestas en el lugar donde hay luz, nos habla de esto que llamamos hacer más de lo mismo. ¿Sí? Buscamos las cosas en los lugares conocidos, buscamos las respuestas donde siempre las buscamos. Y una de las cosas que hacemos o que podemos hacer a través de la pregunta es, imaginen que iluminar, si yo tuviera una linterna, en mi mano fuera una linterna, es iluminar hacia adentro en la persona con la que estoy conversando y con una pregunta poder alumbrar, buscar zonas que hasta aquí estaban oscuras o no tenían toda la luz. Entonces la persona puede encontrar sus llaves, sus claves, en lugares que ahora, a partir de una pregunta, se empiezan a iluminar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, ¿qué pregunta no se han hecho últimamente? ¿Qué pregunta no se han hecho últimamente? Claramente esa pregunta las va a llevar a buscar algunas en eso que no está tan iluminado, porque no se han hecho esa pregunta últimamente. Si lo tuviera una respuesta inmediata, quiere decir que lo tienen más en conciencia y disponible. ¿Sí? Pero si yo les pregunto qué preguntas no se han hecho últimamente, entonces probablemente tengan que buscar un poco más. ¿Sí? Les voy a dar un indicador que por ahí les sirve. Ustedes están conversando con alguna persona, ¿sí? Y a veces le hacen una pregunta. Y van a notar que a veces la respuesta es inmediata o a veces la persona tiene que pasar un tiempo hasta que pueda encontrar la respuesta de esa pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando la respuesta es inmediata, quiere decir que la respuesta estaba más en la superficie, más disponible, que ha pensado más recientemente en eso. Ese es el camino rápido. ¿Sí? Quiere decir que nuestras asociaciones, nuestras conexiones cerebrales ya tenían de algún modo configurado esa respuesta, esa información que está más disponible. Ahora, cuando la persona tarda un poco más, quiere decir que esa pregunta le hizo pensar, que tuvo que ir a buscar, que tuvo que navegar, que tuvo que ir un poco más profundo a buscar una respuesta que no estaba tan disponible. Y eso le provoca un espacio de reflexión que hasta aquí no había tenido. ¿Sí? Entonces ustedes pueden fijarse cuando están conversando qué velocidad tienen en la respuesta. Si es más rápida, si es más lenta, y con eso van a poder empezar a ver cuánto había pensado la persona en esto que ustedes le están preguntando, cuánto había revisado, ¿sí? No digo que es una fórmula que aplica siempre ni para todo, pero es un indicador, un indicador. No es una cosa así tajante, pero sí es un indicador que ustedes pueden calibrar en el lenguaje no verbal con la persona, en lo que le va pasando a la persona con la que están conversando, ¿sí? Entonces, las preguntas nos ayudan a iluminar esas zonas, esos espacios, esas ideas que no habíamos, a los que no le habíamos dado luz todavía. ¿Sí? Cuando les damos luz, o sea, cuando empezamos a
a conectar un poco con eso desde nuestro cerebro. Entonces, hace que la persona pueda empezar a generar conexiones nuevas que no había tenido hasta aquí, ¿sí? Entonces, lo que, lo que es importante es empezar a entender que la calidad de nuestra vida va conectada con la calidad de las preguntas que nos hacemos. Einstein decía una cosa: si a él le dieran un problema tremendamente difícil a resolver y tuviera una hora para resolver eso, él dedicaría 55 minutos a hacerse las preguntas correctas y que en 5 minutos podría encontrar esa solución que están planteando, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos estamos como predispuestos, entrenados a dar respuesta. Estamos como en un modo de tener que responder, de tener que- que resolver, cuando en realidad el trabajo es que nos podamos hacer las preguntas que necesitamos para encontrar las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, con esto también les quiero preguntar a ustedes, ¿qué preguntas se hacen habitualmente? ¿Qué pregunta recurrente se hacen habitualmente? Y me gustaría ver que si me pueden escribir algo en el chat también sobre eso. ¿Qué preguntas se hacen recurrentemente? ¿Cuál es esa pregunta con la que o se amanecen o están o se cuentan? ¿Qué es lo que se preguntan diariamente? Porque esa es una pregunta que, bueno, como cualquier pregunta, las preguntas generan además estados emocionales, ¿sí? Imagínense que si yo me pregunto ¿en qué me voy a equivocar hoy? Entonces es una pregunta que me conecta con un estado emocional medio por ahí para abajo, ¿no? ¿En qué me voy a equivocar hoy? Es una pregunta que lejos de empoderarme me pincha. ¿Para qué vivo? Dice Leonor. Y es una pregunta que depende cómo podamos encontrar la respuesta y depende de quién la pregunta, puede ser una pregunta que nos conecta con un mundo de posibilidades, eh, y eso es lo que tendríamos que buscar en este espacio de posibilidades. Y, o bien puede ser que alguien se conecte con la falta de sentido también, ¿sí? Entonces, las preguntas generan emociones, ¿sí? Y como en base a esto, ¿qué debo hacer hoy? Dice Susana. ¿Qué debo hacer? Y miren qué interesante el debo en el medio. Como que alguien dice, hay un deber que tenemos que cumplir. Ni bien me despierto, dice Susana. Acá me levanto de la cama así. ¿Qué tengo que hacer hoy? A ver. Y salir a responder ahí. Sí. ¿Cuál es mi misión en la Tierra? Sí, también. Miren qué interesante. Lindas preguntas. Entonces, lo que yo les voy a agregar a esto es esa pregunta que se hacen. ¿Qué emoción les genera? ¿Le genera un estado interno de posibilidad, de ganas, de alegría, de entusiasmo, de poder hacer? ¿O le genera más un peso, un agobio, un malestar? ¿Qué es lo que le genera? Entonces, Maricel dice, ¿por qué no puedo recordar los libros, novelas que leo? Yo tampoco las recuerdo, Maricel. Estamos igual en eso. Eh, Entonces, el tema de la pregunta que se hacen recurrentemente les va a generar o un espacio emocional más positivo o no tan positivo, ¿sí? Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, si la pregunta que se hacen diariamente no les genera un espacio de posibilidad, de energía, de creación, de alegría, ¿para qué se hacen esa pregunta? ¿Qué es lo que les trae hacer esa pregunta? Y acá miren qué linda esta que comparte Patricia. Dice, ¿qué puedo hacer hoy para estar mejor y generar alegría a los demás? Maravillosa pregunta. Si esa es una pregunta que nos hacemos día a día, entonces miren todo el mundo de posibilidades que abre. Y es una pregunta verdaderamente poderosa. Y les voy a contar por qué. Entonces,
una de las otras ideas que trabajamos desde coaching es que la calidad de la respuesta está en función de la calidad de la pregunta. Cuando a veces no obtenemos la respuesta que queremos, es porque la pregunta que estamos haciendo o nos estamos haciendo no es lo suficientemente buena o poderosa para obtener una respuesta mejor. ¿Sí? Entonces, y acá Pupi dice, ¿cómo puedo llevar mejor y acompañar a distancia la cuarentena? Estos tiempos, al menos, es una pregunta recurrente. Gracias, sí, Pupi, así. Y también es una buena pregunta. Miren las claves que aparecen en estas preguntas. Dice, ¿qué puedo hacer? Parte de la base de que algo puedo hacer. Para estar mejor, quiere decir que puedo estar mejor. Y generar alegría en los demás. Asume que yo soy una persona capaz de generar alegría en los demás. Todo eso esconde esa pregunta. Pupi, tomándola de Pupi, dice, ¿cómo puedo llevar mejor y acompañar a distancia en la cuarentena? Asume esa pregunta que la puedo llevar mejor, que puedo acompañar, que puedo estar disponible en estos tiempos, ¿sí? Entonces, estas preguntas empoderan y generan un espacio emocional mucho más positivo de recursos, de posibilidad, que decirme, por ejemplo, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Hasta cuándo voy a estar encerrado? ¿Cuándo voy a poder ver a la gente que quiero? Son preguntas que generan más bien ansiedad o frustración o enojo y que además no generan ni recursos, ni posibilidad, ni alternativas para estar mejor, ¿sí? Entonces, si esa es la calidad de la pregunta que me hago, voy a obtener esa calidad de respuesta. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué tendría que hacerme una pregunta que no me abre posibilidades? Es decir, ¿para qué me hago preguntas que me cierran posibilidades? ¿Cuál sería el sentido de eso? ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos empezar a entrenarnos en hacer preguntas que nos conecten con la posibilidad en vez de con la imposibilidad, que nos generen preguntas desde la generar estados emocionales positivos en vez de estados emocionales de más negativos o de cierre de posibilidades. Entonces, eh, desde ahí, la pregunta que viene y que trabajamos mucho en coaching es ¿desde dónde preguntamos? ¿Desde dónde? ¿De dónde salen las preguntas que hacemos? ¿De dónde nacen esas preguntas? ¿Por qué pregunto eso y no otra cosa? ¿Por qué pregunto lo que pregunto pudiendo preguntar otros temas? ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces, eh, en este espacio, ¿sí? Eh, lo que empezamos a trabajar es la escucha. Las preguntas surgen de nuestra escucha, de la forma en que escuchamos el mundo y a nosotros mismos. Y en esto de la escucha hay un sinfín de cosas ahí, pero vamos a poder resumir esto en que escuchamos desde nuestro modelo mental, desde el mapa que tenemos del mundo, de nosotros, o sea, el mundo incluyendo a nosotros, a los otros, a las circunstancias, a lo que ocurre. Preguntamos desde nuestro modelo y mapa mental. Ahora, ese mapa mental es solamente un mapa, y como un mapa no tiene toda la información disponible, tiene una parte de la información disponible. Entonces, al preguntar desde nuestra escucha, desde nuestro mapa, desde nuestro modelo, estamos también preguntando desde, como les digo, desde la forma en que nos paramos en el mundo. Y esa forma de pararnos en el mundo muchas veces puede tener que ver con, por ejemplo, con simplemente salir al mundo queriendo tener razón. Yo quiero mostrarle al mundo que tengo razón, que estoy en lo cierto, que lo que yo digo es verdad. ¿Sí? Quiero hacer y dejar claro mi punto de vista. Entonces salgo al mundo desde esa actitud. Quiero mostrarle al mundo que esto es lo correcto, esto es lo que se debe y lo otro no tanto. ¿Sí? Lo que yo digo es cómo las cosas son. Yo le voy a poder mostrar al otro cómo las cosas son. Y entonces, en ese espacio, cuando yo salgo al mundo desde querer imponer, querer tener razón, querer que el otro se dé cuenta y que me dé la razón, querer que el otro
acepte mi idea, donde más allá de quererlo busco imponerlo. Entonces, mis preguntas salen con esa intención. Mis preguntas salen desde esa vocación. Entonces, las preguntas en ese espacio salen para que el otro termine pisando el palito y me dé la razón o me dé el ok o acepte algo que le estoy diciendo. Y aquí perdemos, en esa actitud, en esa posibilidad, perdemos esto de poner la pregunta al servicio del otro. Imaginen con sus seres queridos, con sus hijos, con su pareja, con sus colaboradores, cómo cambiaría la relación si ustedes diseñaran sus preguntas para que el otro pueda lograr mejores resultados, sentirse mejor, tener un mejor desempeño, poder expresar más lo que quiere, poder sentirse seguro. Si sus preguntas ayudaran a eso, ¿cómo cambiarían las relaciones? ¿Cómo cambiarían los resultados que obtenemos en las relaciones? ¿Sí? Entonces, en ese espacio nosotros eh, trabajamos desde el coaching para que aún en las relaciones del día a día, las preguntas sirvan para crear bienestar, sirvan para generar estados de emociones positivas, sirvan para poder crear mejores vínculos, sirvan para que cada uno encuentre sus recursos y su propósito y sus objetivos. Para todo eso preguntamos y para todo eso buscamos llevar a la práctica este arte de preguntar del coaching, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que podemos movernos de preguntar para tener razón y para comprobar nuestro punto de vista y podemos empezar a preguntar desde el querer comprender el mapa del otro, desde permitirle al otro clarificar su propio mapa y expresarlo, y desde buscar el entendimiento y el bien común entre las personas. Entonces, desde ese espacio, las preguntas empiezan a ser un gran motor de aprendizaje, de conexión, de empatía, de posibilidad. ¿Sí? Y con esto me gustaría también compartirles alguna idea eh, que puede ser de utilidad para ustedes en en el, en el diario vivir. ¿Sí? Les voy a compartir ahora mi pantalla para ver si se ve esto. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en las preguntas poderosas, ¿sí? Hay algunas características que arman o que nos permiten armar esas preguntas poderosas. La primera consideración es que las preguntas que generan mejores resultados son aquellas que empiezan con qué, cómo, cuándo, quién o cuál. Son esas preguntas que empiezan con esas palabras. El que no está, la que no está aquí, que muchas veces usamos, es el por qué. El por qué no está apareciendo, ¿sí? Entonces, el por qué, desde el punto de vista del coaching, me lleva a buscar explicaciones, me lleva a buscar las excusas, las razones, ¿sí? Las justificaciones muchas veces. Entonces, aquí parándonos de aquí hacia adelante, estamos hablando de que las preguntas poderosas empiezan con qué, cómo, cuándo, quién o cuál. Y además las preguntas que más nos mueven son aquellas que conducen a la acción, que nos permiten hacer algo, ¿sí? Y que además nos permiten enfocar en la solución y no en el problema. Por ejemplo, ¿cuál de las opciones que vos tenés disponibles podés usar para resolver esta situación? ¿Cuál de tus habilidades es la que podés poner en juego para afrontar esta reunión? ¿Cuál de tus experiencias es la mejor que podés compartir para que la gente aprenda más? Ven que son preguntas que conducen a la acción y ponen foco en la solución, ponen foco en el resultado que estamos buscando. Y entonces las preguntas poderosas también van desde el presente hacia el futuro, van del presente hacia el futuro y presuponen que tienen lo que dice aquí presuposiciones potenciadoras. Por ejemplo, en las preguntas que ustedes compartieron decían
¿Cómo puedo generar hoy más alegría? Eso es una suposición, una premisa potenciadora. Supone que la persona puede generar más alegría y bienestar en los demás, ¿sí? Entonces, estos elementos hacen que la persona que recibe esta pregunta diga, pucha, con esta pregunta puedo pensar en la solución, pongo mi foco no en lo que no anda, sino en lo que sí anda. Puedo poner el foco en la solución del problema, puedo ponerme en acción, me hace sentir parte de la solución, me hace sentir capaz de resolver la situación. Entonces todo eso genera un cóctel emocional muy bueno y empoderador para quien recibe la pregunta. Y además, una característica más de las preguntas hay algunas preguntas que se llaman abiertas y otras preguntas que las categorizamos como cerradas. Las preguntas cerradas son esas que contestamos por sí o por no. ¿Te gustó la cena? ¿Sí o no? La pregunta abierta sería, ¿qué es lo que más te gustó de la cena? Y entonces, en este de elaborar una respuesta, tengo que procesar esa respuesta y expresarme mucho más. Si no, las preguntas cerradas termina la conversación en sí o en no. Y entonces, aquí les pregunto a ustedes, ¿cuál, ¿cuáles de estas preguntas usan más? ¿Usan las preguntas abiertas? ¿Usan las preguntas cerradas? ¿Usan preguntas que se enfocan en el problema o usan preguntas que se enfocan en la solución? Usan, ¿cuál de todo esto usan más? ¿Sí? Esto es para que ustedes reflexionen, para que ustedes puedan encontrar. Cari, gracias por estar. Un beso grande. Karina Hoyos. Gracias, Cari. Entonces, en este espacio podemos empezar a darnos cuenta cómo nuestras preguntas nos conectan con la solución y con el estado que queremos vivir o nos conectan con la situación actual que por ahí no es la que queremos vivir y nos encontramos limitados, ¿sí? Entonces, ¿qué estilo de pregunta estoy utilizando? Entonces, esto es bien importante para que ustedes puedan empezar a escucharse en la manera en que están preguntando. Y si me quieren compartir en el chat qué conclusión están teniendo de esto, cómo se ven ustedes a la hora de preguntar, sería maravilloso y podemos interactuar con eso también. Me gustaría saber cómo se ven ustedes como preguntones, cómo se ven preguntando, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar otro ejemplo, como para bajar esto eh, a, a concreto. Les voy a compartir esto a ver qué resulta. Ejemplos de preguntas más débiles y ejemplos de preguntas poderosas. Por ejemplo, una pregunta débil es ¿qué debería hacer? Estoy conectando con que debería hacer algo, hay alguien o algo que dice que debo hacer algo, y entonces esta pregunta me conecta más con la obligación. Una pregunta poderosa o más poderosa es ¿qué quiero hacer hoy? Esto es ¿qué elijo hacer hoy? ¿Sí? Esta ayuda mucho más a movernos a un estado emocional positivo. Otra posibilidad es decir, ¿de quién es la culpa? Y entonces, esa es una pregunta débil. Asume que alguien tiene la culpa, estoy buscando un culpable, salí a la casa de brujas, y entonces en ese espacio genera una emocionalidad de estar acusando, de estar eh, calificando o poniendo a alguien en una posición de culpable y lejos de esto no generamos responsabilidad ni nada, no enfocamos en la solución, sino focalizamos en el castigo, ¿sí? Y entonces la pregunta poderosa a cambio de eso podría ser, pero ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es el primer paso que podemos dar? Eh, Otra pregunta, otro ejemplo, ¿por qué no puedo hacer esto? Entonces, en ese por qué me empiezo a responder, porque no estoy lo suficientemente preparado, porque no estudié lo suficiente, porque no sé, porque no soy capaz, porque tengo miedo, por un montón de porqués maravillosos o no tan maravillosos. Y distinto sería si yo me pregunto, ¿qué necesito hacer para lograrlo? ¿Cuál es el primer paso que puedo dar para lograrlo? ¿Sí? Esto me conecta en otro espacio con la posibilidad. ¿Por qué no puedo hacer esto? El castigo. ¿Qué necesito hacer para lograrlo? Me conecta en otra dimensión, me conecta en otro lado. ¿Sí? Entonces, estos son solo
algunos ejemplos que, que podemos compartir como para que puedan ir notando la diferencia entre las preguntas que nos cierran posibilidades y las preguntas que nos abren posibilidades. Y Laura dice, no es fácil, es todo un trabajo, pero posible y beneficioso para mí y para los demás. Definitivamente, Laura, sí. El hecho de entrenarnos en preguntar es mucho más beneficioso que entrenarnos en dar respuestas. Muchas veces nos educamos desde esta idea de tener que responder, dar respuesta, respuesta, respuesta. Es más, siempre digo que premiamos a los estudiantes por la calidad de respuesta y no por la calidad de pregunta. Y digamos que obviamente la gente tiene que poder responder sobre una materia y demostrar conocimiento, eso está bien. Ahora, poco se premia la calidad de la pregunta. Y esto creo que es uno de los pilares fundamentales que tenemos que trabajar, ayudar a esta capacidad reflexiva, de pensamiento sistémico, de conectar con muchas más perspectivas, de flexibilizar nuestra cabeza, de poder estar más conscientes de que estamos dentro de un mapa y un modelo mental que nos permite vivir, pero que al mismo tiempo nos marca una frontera, que es la forma en que vemos el mundo. Entonces, esto eso es importante que podamos entrenarnos en distinguir. Qué buena pregunta, Maggie. A ver, dice, ¿cómo se pregunta sin invadir la intimidad a la que todo el mundo tiene derecho? Cada uno tiene sus tiempos y sus momentos. Gracias, Maggie. Es una muy buena pregunta esa. Y la forma de resolver esto desde mi punto de vista o en el contexto de esta charla te diría con una pregunta. Una pregunta podría ser sobre la posibilidad de conversar o explorar sobre un tema. Yo le podría decir, mira, me gustaría preguntarte o que conversáramos sobre tal y cual cosa. ¿Estás dispuesto a? ¿Es un buen momento para? Porque a veces es cierto, mandamos la pregunta sin permiso, sin contexto, sin un acuerdo con el otro y el otro se encuentra invadido, como vos decís usando ese verbo, con una pregunta de un espacio de intimidad que no estaba dispuesto a abrir. Y entonces empieza un espacio de malestar. Pero el pedir permiso, el preguntar si te puedo preguntar, es una de las formas más fáciles de poder crear esa conexión y ese puente para poder hablar de esos temas a los que cada uno tiene derecho a guardar como íntimos si quiere, definitivamente. Gracias, May. Entonces, ahí vamos llegando como también al final de esta clase, como como para dejar un poco algunas ideas de lo que es el arte de preguntar y para qué nos sirve. Obviamente es un proceso que se entrena, hay que practicarlo, tenemos que incluir un poco más de escucha sobre nosotros mismos, sobre cómo estamos preguntando y para qué preguntamos como preguntamos. Creo que sí, lo que más puedo transmitirles es que estar más atento a la intención de nuestras preguntas. Si pregunto para conectar con el otro, pregunto para imponerle al otro algo, pregunto para que el otro me dé la razón, pregunto para crear algo juntos, pregunto para estar al servicio de, ¿para qué pregunto lo que pregunto? Creo que esa sería una de las preguntas más interesantes que podría dejarles en esta clase de hoy, en este encuentro de hoy. Y, y bueno, eso creo que puede hacer una diferencia. Y me gustaría que me cuenten cómo les ha resultado, un poquito de feedback, si me pueden dar en el chat, cómo les resultó, qué ideas, si hay alguna idea que haya movido, atraído o generado alguna inquietud, algún repensar, me encantaría saber para poder cerrar este loop donde yo voy conversando y tener el feedback de ustedes. Eh, pero sí creo que ciertamente el arte de preguntar es una de las cosas que más deberíamos entrenar a lo largo de nuestra vida, más que el arte que decir, de decir. El arte de escuchar antes del arte de hablar. El arte de reflexionar y de poder tener una reflexión activa, paradójicamente, es decir, una reflexión que me conecte con la acción antes que la reacción, antes que el hacer por hacer. Y todo eso tiene que ver con un espacio de estados de conciencia, de poder cultivar el darnos cuenta de lo que me pase por dentro y lo que me pasa a mi alrededor. Y eso tiene que ver también con las preguntas que nos hacemos, ¿sí? Así que les quiero agradecer por estar, estuvimos casi 45 minutos aquí conectados, les quiero agradecer
por estar aquí hoy, por conectarse, gracias al CEPRAM por abrir esta posibilidad, gracias por abrir este entorno que nos permite llegar a quienes están en los cursos con nosotros y a la comunidad en general, en tiempos donde una conversación, una charla, una idea nueva puede hacer una diferencia en nuestra forma de estar, de conectarnos y de convivir, ¿sí? Así que gracias por todos, por todo, por estar y seguramente vamos a tener otra clase pronto y vamos a seguir conversando sobre esto. Gracias Alicia, gracias Ali, gracias Maricel, eh, gracias Mag, gracias a todos los que participaron, gracias por estar ahí. Así que me voy despidiendo, les mando un beso grande, un saludo a todos y vamos a ir guardando este video en el CEPRAM para que lo puedan ver y va a quedar ahí en las redes, ¿sí? Así que bueno, que esté muy bien, buen fin de día y la agenda del CEPRAM viene intensa, 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 así que no se pierdan clases en vivo, clases grabadas, tenemos de todo durante el día, así que quédense conectados y van a ir viendo por Facebook o por los grupos de WhatsApp, seguramente van a tener también los anuncios, así que los esperamos con más y más CEPRAM. Talán, 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 las clases del CEPRAM. Un cariño para todos.